Televisión, Estudios Bíblicos. Te invitamos a suscribirte. Activa la campanita. Nos encantaría un me gusta en este video. Comparte con tus amigos y redes sociales. Gracias por ser parte de Dabar Televisión. Introducción para Cha Kitabó. Kitabó, cuando llegues, comienza con la ceremonia cuando llevaban los primeros frutos al templo. La Mishnah trae un relato detallado de lo que sucedía. Quienes vivían cerca de Jerusalén llevaban higos y uvas frescas, quienes vivían más lejos llevaban higos secos y pasas de uva. Delante de ellos marchaba el buey, con sus cuernos revestidos de oro, y con una corona de hojas de olivo sobre la cabeza. Delante de ellos, iban tocando una flauta hasta que llegaban cerca de Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén, enviaban mensajeros y engalanaban sus primicias. Los gobernantes, los magistrados y los tesoreros del templo salían a recibirlos. De acuerdo con el honor que merecían quienes llegaban, salían a recibirlos. Todos los artesanos de Jerusalén solían levantarse por ellos y saludarlos, diciendo: hermanos, hombres que llegan de tal y tal lugar, sean bienvenidos. Seguían tocando para ellos la flauta hasta que llegaban al monte del templo. Cuando llegaban al monte del templo, incluso el rey Agripas se colocaba la canasta sobre su hombro y entraba hasta el patio del templo. Era una ceremonia magnífica. Sin embargo, en un contexto histórico, el aspecto más significativo era la declaración que debía efectuar cada individuo. Mi padre fue un arameo errante que descendió a Egipto con unas pocas personas y vivió allí y se convirtió en una gran nación, poderosa y numerosa. Entonces Dios nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran pavor y con señales milagrosas y maravillas. Deuteronomio 26 versículos 5 al 10. Este pasaje es muy conocido. Forma parte del texto de la Agadá que leemos en el Seder de Pesaj. Sin embargo, que sea tan conocido, no debe ocultar su carácter revolucionario. Al escuchar estas palabras, estamos ante la presencia de una de las más grandes revoluciones en la historia del pensamiento. Los antiguos veían los dioses en la naturaleza, sobre todo al pensar en la cosecha y todo lo que la acompañaba. La naturaleza no cambia. El tiempo natural es cíclico. Las estaciones del año, el movimiento de los planetas, el ciclo de nacimiento, muerte y nueva vida. Cuando los antiguos pensaban en el pasado, no era un pasado histórico, sino un pasado mítico, metafísico, cosmológico. El tiempo, primigenio antes del tiempo, cuando el mundo se formó a partir de la lucha entre los elementos. Eso es exactamente lo que no ocurrió en el antiguo Israel. Podría haber sido de otra manera. Si el judaísmo hubiese sido una clase diferente de religión, quienes llevaban las primicias podrían haber recitado un cántico de alabanza a Dios, como el autor de la creación y quien mantiene la vida. Encontramos varios de estos cánticos en el libro de los Salmos. Canten al Eterno con agradecimiento, hagan música para Dios con el arpa. Él cubre el cielo con nubes, Él provee lluvia a la tierra y hace que crezca el pasto en las montañas y el pan que mantiene su corazón. Salmo 147 versículos 7 y 8. El significado de la declaración por los primeros frutos es que no se trata de la naturaleza, sino de la historia. Un bosquejo en miniatura de la secuencia de eventos desde los días de los patriarcas hasta el Éxodo y luego la conquista de la tierra. El antiguo Israel fue el primero que asignó un significado decisivo a la historia y de esta manera forjó una nueva perspectiva del mundo. De repente, por así decirlo, el encuentro crucial entre el hombre y lo divino se desplazó del reino de la naturaleza y el cosmos al plano de la historia, ahora concebida en términos del desafío divino y la respuesta humana. Los rituales y festividades del antiguo Israel ya no eran principalmente repeticiones de arquetipos míticos destinados a aniquilar el tiempo histórico.
Cuando ellos evocan el pasado, no es el pasado primitivo, sino el pasado histórico, en el que se cumplieron grandes y críticos momentos de la historia de Israel. Solo en Israel, y en ninguna otra parte, se siente el mandato de recordar como un imperativo religioso para todo el pueblo. Esta historia no era académica, el campo de los eruditos, o de una élite literaria. Pertenecía a todos. La declaración era recitada por todos. Conocer la historia de nuestro pueblo era una parte esencial de la ciudadanía en la comunidad de fe. No solo eso, sino que además se decía en primera persona: mi Padre. Entonces Dios nos sacó de Egipto. Él nos trajo a este lugar. Esta internalización de la historia fue lo que llevó a los sabios a decir: en cada generación, cada persona debe verse a sí misma, como si ella personalmente hubiera salido de Egipto. Esto es la historia, transformada en memoria. Ser un judío es ser parte de una historia que se extiende a lo largo de 40 siglos y prácticamente en todos los países sobre la faz de la tierra. Todos los judíos, que son conscientes de su identidad como judíos, están inmersos en la historia. Tienen memorias más largas, son conscientes de una continuidad más larga como comunidad que cualquier otro que haya sobrevivido. Cualesquiera que sean los factores que puedan haber entrado en la amalgama única, que aunque los judíos no siempre reconocen, el resto del mundo reconoce de forma instantánea como judía, la conciencia histórica, el sentido de continuidad con el pasado, es una de las más poderosas. A pesar del énfasis que el judaísmo tiene sobre lo individual, tiene un sentido distintivo respecto a qué es esa individualidad. No estamos solos. En el judaísmo, no hay una sensación de individualidad atómica, del ser por y en sí mismo, tal como encontramos en la filosofía occidental. En cambio, nuestra identidad está conectada horizontalmente con otros individuos. Nuestros padres, esposos, hijos, vecinos, miembros de la comunidad, otros ciudadanos, otros judíos. También estamos unidos verticalmente con aquellos que nos precedieron, cuya historia volvemos propia. Ser judíos es ser un eslabón en la cadena de las generaciones, un personaje en un drama que comenzó mucho antes de que naciéramos y que continuará mucho después de nuestra muerte. El judaísmo insiste que la memoria es esencial para la identidad. No llegamos de la nada y nuestra historia no termina con nosotros. Somos hojas en un árbol antiguo, capítulos de una larga y bien escrita historia, una letra en el rollo del libro del pueblo, del libro. Hay algo trascendental en esta sensación histórica. Ella refleja el hecho de que a los seres humanos les lleva tiempo aprender, crecer, superar los instintos a menudo disfuncionales y destructivos, alcanzar la madurez moral y espiritual y crear una sociedad digna y generosa. Todo esto es uno de los grandes temas de la Biblia. Por eso, el pacto se extiende a lo largo del tiempo, y por eso, de acuerdo con los sabios, los únicos garantes adecuados del pacto en el monte Sinaí fueron los niños que iban a nacer. Esto es lo más cerca que podemos llegar a la inmortalidad en la tierra. Saber que somos los guardianes de las esperanzas de nuestros antepasados y los fideicomisarios del pacto para el futuro. Eso era lo que sucedía en los tiempos del templo, cuando la gente llevaba sus primicias a Jerusalén y en lugar de celebrar la naturaleza, celebraban la historia de su pueblo, desde los días en que mi padre era un arameo errante, hasta el presente. Como dijo Moshe en sus últimas palabras para la posteridad. Recuerda los días de antaño, consideren las generaciones pasadas. Pregunta a tu padre, y él te declarará, a tus ancianos y ellos te lo explicarán. Deuteronomio 32 versículo 7. Ser judíos es saber que la historia de nuestro pueblo vive en nosotros. Esta parachá comienza con la mitzvah de Bikurim, que requiere que llevemos al templo los primeros frutos de nuestro campo, como una expresión de gratitud a Dios. La Torá dice que cuando presentamos estos primeros frutos, debemos formular la siguiente declaración. Beatá hinē abetí, y ahora, he aquí que traje los primeros frutos de la tierra.
Deuteronomio 26 versículo 10. En este pasaje hay 3 palabras que nos enseñan la manera adecuada de dar, porque tal como la nación es responsable de proveer para los Kohanim, también somos responsables de ayudar a los necesitados. Primero beatá y ahora. Implica inmediatez, celeridad. La tzedaká debe darse con prontitud, porque cualquier retraso puede prolongar la angustia de los necesitados. Además, al dar de inmediato, sin dilación, demostramos nuestra sensibilidad con el dolor del receptor y eso mismo ya es terapéutico. Saber que alguien realmente se preocupa y entiende la urgencia de su predicamento, eleva el espíritu de los necesitados y les da esperanzas. Segundo iné, he aquí. La palabra connota alegría, felicidad. Es esencial que cuando damos, lo hagamos con todo el corazón, con una sonrisa y una palabra amable. Al dar de esta forma, protegemos al indigente de la vergüenza y le permitimos mantener su dignidad. Mendigar es una experiencia mortificante y los donantes deben hacer todo lo posible para proteger a los pobres de la humillación. Tercero, Beti, he traído. Esta palabra connota que lo que le damos al pobre en verdad no es nuestro regalo, sino más bien un regalo que Dios confió en nuestras manos, para que lo podamos compartir con otros. Pero si es así, ¿qué es lo que damos? Si damos con todo el corazón, con las cualidades mencionadas, identificándonos con el sufrimiento del indigente y con amabilidad, entonces se considera como si nosotros lo hubiéramos dado, porque en verdad eso es lo único que podemos dar. El dinero no nos pertenece. Estas son leyes importantes que debemos tener presentes respecto a la tzedaká. Una vez que las incorporamos, toda la forma de dar será diferente. Esto lleva a que nos sintamos espiritualmente elevados en vez de sentirnos importantes, lo cual lamentablemente muchas veces caracteriza a los donantes. La felicidad es un mandamiento y no una opción. Y te regocijarás en todo lo bueno que Hashem, tu Dios, ha concedido a ti y a tu casa. Este pasaje puede resultarnos difícil de entender. Este mandamiento se refiere a quienes se esforzaron trabajando en sus campos y recogieron su cosecha. Sin duda, ante tal logro, no es necesario decirles que se alegren. Ellos tienen todas las razones del mundo para alegrarse y estar satisfechos. Pero aquí descubrimos la perversidad de la naturaleza humana, que nunca le permite a la persona estar satisfecha con lo que tiene. A pesar de haber tenido éxito, sigue sintiéndose inquieta, desea más y después un poco más. Todavía peor, compara su cosecha, sus logros, con los de sus vecinos, y si ellos llegan a tener más, sus celos la consumen y amargan su alegría. La envidia le quita a la persona la paz mental, la felicidad y la satisfacción y genera amargura, codicia y odio. La gratitud, un pilar del judaísmo. Para superar estos sentimientos negativos, la Torá nos ordena valorar que lo que tenemos nos lo otorgó Dios. Él sabe que necesitamos para nuestro bienestar y debemos condicionarnos a creer que si Él no nos dio algo, entonces obviamente podemos arreglarnos la vida sin eso. Por lo tanto, en vez de quejarnos por lo que no tenemos, debemos alegrarnos por lo que sí tenemos. Si incorporamos este principio básico, si recordamos que Dios es quien está a cargo y que Él es quien provee a todas nuestras necesidades, entonces nos veremos bendecidos con Simhat Haim, una profunda alegría de vida. Nos sentiremos satisfechos con nuestra propia porción, porque entenderemos que no precisamos nada más. Este espíritu de Simhat Haim es el pasaje para tener paz mental, pero si lo perdemos de vista, suscribimos nuestra propia ruina. El concepto de Simhat Haim se encuentra en la raíz de Akarat Hatov, la gratitud, que es uno de los pilares básicos de nuestra fe. Para el servicio adecuado a Dios, es tan crucial sentir Akarat Hatov, que hacia el final de la parachá nos dicen que nuestro exilio se debe a que no servimos a Dios con alegría y buen corazón. La envidia lleva al odio. Uno puede protestar y decir
que esto entra en conflicto con el dictamen respecto a que el templo fue destruido por Sinat Hinam, odio infundado entre los judíos. Sin embargo, si lo analizamos bien, veremos que no hay dicotomía entre estas dos enseñanzas, porque como explicamos, cuando uno no está feliz, cuando uno no está satisfecho, la raíz de ese sentimiento es: necesito más. Y estos sentimientos fácilmente pueden llevar al resentimiento y a la envidia, lo que culmina en el odio. Los que complacen la codicia de sus ojos nunca estarán satisfechos, y las consecuencias de su descontento será su propia ruina. Siempre habrá alguien más rico, con una casa más grande, más inteligente o más apuesto. Por eso la Torá nos ordena trabajar sobre nosotros mismos y encontrar la felicidad, la satisfacción en todo lo bueno que Dios nos ha otorgado. En nuestra sociedad competitiva, es fácil caer en la trampa de la codicia, enfocarse en lo que no tenemos, en vez de prestar atención a lo que sí tenemos. Contemos las muchas bendiciones que Dios nos ha brindado y encontremos en ellas nuestra felicidad. Comencemos con un ejercicio simple. Al abrir los ojos cada mañana, no digamos: Modéani, doy gracias, simplemente por rutina. Declaremos estas palabras con auténtica sinceridad y agradecimiento. Te agradezco por devolverme mi alma. Si aprendemos a comenzar el día con una genuina expresión de gratitud, entonces esos sentimientos nos acompañarán a lo largo del día e impregnarán todas nuestras actividades, lo que nos permitirá comprender que no debemos dar por obvio ninguno de los regalos simples de la vida, porque en definitiva no se trata de cosas tan simples. La mayoría valoramos las bendiciones divinas solo cuando las perdemos. Solo entonces comprendemos cuán afortunados éramos. Shabbat Shalom. Dabar Televisión, Estudios Bíblicos. Te invitamos a suscribirte. Activa la campanita. Nos encantaría un me gusta en este video. Comparte con tus amigos y redes sociales. Gracias por ser parte de Dabar Televisión. Resumen Parachá Ki Tavo. En la Parachá de esta semana, Moshe le recuerda al pueblo judío los milagrosos eventos que ellos mismos experimentaron mientras estuvieron en Egipto y en el desierto. Y luego de reiterar todo lo que había ocurrido, Moshe agregó: pero Dios no te dio un corazón para entender, u ojos para ver, u oídos para escuchar hasta el día de hoy. Deuteronomio 29 versículo 3. A pesar de que todo el pueblo judío había experimentado personalmente todos los fenómenos milagrosos en primera persona, Moshe declaró que ellos no habían entendido, visto o escuchado nada, sino hasta el día de hoy. La razón por la cual Moshe dijo esto puede ser una poderosa lección para nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces miramos hacia atrás con asombro e incredulidad, y no entendemos cómo pudimos haber actuado de tal o cual manera? Así, como todos nosotros hemos visto una fotografía antigua y hemos exclamado: ¿en qué estaba pensando en ese momento? La razón por la cual existe esta diferencia entre cómo vemos las cosas hoy y cómo las veíamos en el pasado, es que todas nuestras acciones del pasado estaban basadas en las experiencias de vida que habíamos tenido hasta ese momento. Por lo tanto, unos años más tarde, después de haber vivido y experimentado muchas más cosas, tenemos un marco de referencia completamente distinto, sobre el cual basar nuestras decisiones. Y estas decisiones, por lo general, serán radicalmente diferentes a las que tomamos inicialmente. Moshe quería que el pueblo judío entendiera este importante principio. A pesar de que habían atestiguado y vivido muchos milagros, en el futuro, tendrían cada vez más y más experiencias que agregar a la ecuación mental, cuando reflexionaran acerca de estos recuerdos. Y esto implicaba que tendrían un nivel inferior de creencia en Dios y de convicción que lo que tenían en ese momento. La verdad es que cuando algo ocurre en nuestras vidas, entonces tenemos claridad absoluta y entendemos por qué ha ocurrido. Pero a medida que pasa el tiempo,
recordamos aquellos eventos con una nueva perspectiva, y esto puede cambiar dramáticamente nuestra percepción de los mismos. Ahora tenemos más experiencias en nuestras vidas, y por lo tanto, observaremos estos eventos con ojos completamente distintos. Hay veces en las que hemos visto claramente la mano de Dios en nuestras vidas. Hemos sentido como Dios está completamente en control de la situación y nos guía por el camino correcto. Pero a medida que pasa el tiempo, olvidamos nuestra sólida e inamovible creencia. Moshe no quería que el pueblo judío recordara los milagrosos eventos que habían experimentado y que perdieran la grandiosa claridad que tenían acerca de la existencia de Dios y del amor que Él sentía por ellos. Y ese es el poderoso mensaje. Recuerda un momento en el cual supiste que Dios estaba haciendo un milagro para ti. Y a medida que recuerdas este evento, piensa que Dios no te dio un corazón para entender, u ojos para ver, u oídos para escuchar hasta el día de hoy. Si es que puedes eliminar el espacio natural que hay entre tu creencia en Dios de hoy y la creencia en Dios de aquel momento, entonces estarás cumpliendo las órdenes de Moshe y podrás vivir cada día dentro de una increíble y alegre realidad espiritual. Nuestra experiencia emocional a veces parece surgir de la nada. Cuando tratamos de entender qué nos hace sentir de cierta forma, podemos quedarnos con más preguntas que respuestas. Existen diversas teorías que explican cómo y por qué experimentamos las emociones. Un enfoque que está ganando popularidad en el campo se conoce como la teoría cognitiva de las emociones. En resumen, las emociones por lo general se basan en evaluaciones y están conectadas a metas. Las emociones positivas, tales como la felicidad, derivan de una evaluación, consciente o inconsciente, de que me muevo en dirección de lograr un objetivo. Las emociones negativas, como la tristeza o el arrepentimiento, se generan cuando un objetivo se ve bloqueado. Una de las razones presentadas respecto a por qué las espantosas maldiciones delineadas en la Parashá Ki Tavo pueden recaer sobre los hijos de Israel es porque no serviste a Hashem, tu Dios, con alegría y buen corazón, cuando todo era abundante. Deuteronomio 28 versículo 47. Esto resalta el elemento esencial de alegría que debe estar presente al servir a Dios. Ser felices, al cumplir las mitzvot, es un componente vital y necesario. Esto puede entenderse desde una perspectiva cognitiva, porque estar felices, al cumplir la Torá, es una señal de que nuestro sistema de evaluación y nuestras metas están alineados con los mandamientos de Dios. Sin embargo, hay dos fuertes argumentos contra este entendimiento del versículo. En primer lugar, esto no encaja con la explicación más amplia respecto a las maldiciones de este capítulo. La razón dada para las maldiciones es que los Bene Israel no servirían en absoluto a Dios, no que lo servirían, pero no disfrutarían de esa experiencia. En segundo lugar, el castigo no parece ser acorde con el crimen. Si los hijos de Israel cumplen todas las mitzvot, pero simplemente no están felices al hacerlo, ¿realmente tiene sentido castigarlos con maldiciones tan crueles? Quizás debido a estas preguntas, se puede entender el versículo de otra manera. El versículo no indica que el castigo llegará por no servir a Dios con alegría. El castigo llegará por no servir a Dios en absoluto. Pero el versículo explica cómo los hijos de Israel llegarán a un estado en el que no servirán a Dios. Debido a la alegría que experimentarán a causa de su riqueza material y su abundancia de bienes materiales. En una forma similar, podemos argumentar que los hijos de Israel no solo no servirán a Dios en absoluto, sino que disfrutarán de no hacerlo. El hecho de que disfruten de un estilo de vida no alineado con Dios, demuestra que sus objetivos y evaluaciones estarán distorsionados y fuera de lugar. Al comentar sobre la alegría que experimentaron los hijos de Israel al pecar con el becerro de oro, podemos decir que una cosa es transgredir los mandamientos, pero que es mucho peor alegrarse con eso. En referencia a este versículo, podemos considerar que idealmente debemos servir a Dios con alegría. Si pecamos, la respuesta emocional adecuada sería tristeza y arrepentimiento. Nuestro objetivo es servir a Dios, y cuando lo hacemos, debemos experimentar emociones positivas. Si fracasamos en nuestro objetivo,
debemos sentir una dosis saludable de emociones negativas, que nos motiven a corregir el problema. Alguien que está feliz al pecar, no tiene ninguna oportunidad de arrepentirse. Al continuar atravesando el mes de Elul y acercarnos a las altas fiestas, es bueno reflexionar y analizar si nuestros objetivos están alineados con los parámetros de la Torá. Si lo están, debemos experimentar alegría y dicha por estar viviendo una vida de Torá y mitzvot. Si no lo están, debemos sentir una dosis sana de tristeza y arrepentimiento, que pueda motivarnos a esforzarnos un poco más para mejorar nuestra relación con Dios. Shabbat Shalom. Dabar Televisión, Estudios Bíblicos. Te invitamos a suscribirte. Activa la campanita. Nos encantaría un me gusta en este video. Comparte con tus amigos y redes sociales. Gracias por ser parte de Dabar Televisión.